Eso se denomina fundamento epistemológico y escenario del currículum. Observen lo siguiente, hablo de asignatura, de curso o unidad de aprendizaje. También tiene otros nombres en el vocabulario actual o en el lenguaje actual que usamos en currículum. Por eso lo estoy usando como asignatura o curso o unidad de aprendizaje. Aunque en el fondo las denominaciones dependen de los modelos. No se preocupen por el término epistemológico, porque en realidad es un término que usamos que en el fondo lo que significa, lo digo de una manera muy sencilla, es conocimiento. Son las bases del conocimiento que se requieren, que son obvios dentro de lo que implica esa palabra clave que es currículum. Y escenario corresponde a los ambientes diferentes, modelos diferentes o lugares donde se aplica y en los niveles en los cuales se aplica. El curso es sumamente, yo diría, es una síntesis, pero el curso es muy largo en su contenido. Le puedo decirles que hay doctorado solo en currículum, maestría en currículum, especialización en currículum. Por lo tanto, al ser un doctorado en educación, un componente es diseño curricular y currículum. Trataremos de tocar todos los aspectos, pero no con la profundidad de una especialización en currículum, obviamente. Trataremos de hacerlo lo más sencillo posible, laborioso. Podemos observar también lo siguiente, en la lámina, digamos, la lámina siguiente tenemos, esto es para refrescar un poco la vista. La naturaleza es la primera que diseña, la primera que construye, y para los ojos de los seres humanos. Entonces esto es un refrescar nuestra vista y pensar que vamos a meternos en un mundo del conocimiento, pero de las ciencias, de la educación y de una disciplina que es currículum. Es oportuno el momento de señalar que particularmente utilizo el término currículum en latín. En latín no se acentúa. No lo castellanizo, sino cuando hable en plural podría usar la declinación en latín que es currícula. Pero el término correcto en este momento con propiedad es currículum, a tal como lo vimos en la lámina anterior en el título. Pues bien, vamos a continuar. Y desde ese punto de vista, pues nosotros podemos señalar que el programa de ustedes, ¿qué es lo más importante en un programa de cada asignatura o curso o unidad curricular? Bueno, es el objetivo general de este curso. Y ese objetivo general del curso, nosotros tenemos lo siguiente. Es un objetivo en el cual, ¿verdad? Lo repito, dice textualmente que al término de la asignatura o curso, el alumno participante, es decir, ustedes, serán capaces de aplicar los fundamentos epistemológicos del diseño curricular. ¿Con base en qué? Con base para hacer un proyecto de diseño curricular que le permitan atender las necesidades educativas de su entorno. Ya por aquí podemos orientar que la tarea final de este curso, la asignación más importante, es la segunda, se refiere a elaborar un proyecto donde se señalen los pasos que debemos cumplir para realizar lo que se denomina un diseño curricular. No tanto aplicarlo, estaría listo para su aplicación, porque la aplicación en sí es bastante laboriosa y nos lleva tiempo. Sin embargo, la calidad, no, en el tiempo que tenemos no vamos a sacrificar la calidad. Hay que tener la seguridad de los pasos que debemos dar para realizar un diseño curricular, pero en términos actualizados. Los temas y subtemas realmente que les estoy mostrando en este momento, de una manera u otra lo vamos a ir desarrollando a lo largo de estas sesiones y en el material que les envíe, material que estará siempre en su plataforma y que podrán ver pues con detalle. Vean los temas como tal, son pero bien amplios. Quizás nosotros nos vamos a concentrar mucho en este número 2, la conceptualización y concepciones de currículum y de diseño curricular, porque esa es la clave. Después realmente los conceptos básicos de diseño curricular. ¿Y esto qué implica? La ideología en el currículum, las dimensiones del currículum, los horizontes epistemológicos del conocimiento propio del currículum,
y por supuesto el diseño curricular y su evolución, que trataremos en el día de hoy de llegar hasta este punto, por cuanto es la base, ver qué se ha hecho, dónde estamos y hacia dónde nosotros nos vamos. Entonces, fundamentalmente, vean modelos curriculares, tenemos que estudiarlos y se los iré presentando progresivamente. La teoría de sistemas en el currículum, hoy ya la vamos a tocar también, y esos modelos curriculares especialmente para lograr un diseño curricular coherente, consistente y lo más importante, articulado. Bueno, vamos a estructurar un proyecto como tal y realmente, bueno, es lo que nos interesa, elaborar un proyecto curricular con todos los pasos que esto requiere. ¿Sobre la base de qué? De una base del conocimiento epistemológico, sobre la base de un modelo curricular y sobre la base de un modelo educativo. De esto hablaremos hoy un poquito más, ¿saben? Observar nuestro título. Vamos a comenzar hoy por las bases epistemológicas, es decir, los conocimientos, los elementos clave de lo que vamos a denominar currículum. Observen la primera palabra que está en la parte superior, currículum. Es el término que vamos a utilizar, yo lo voy a utilizar. Sin embargo, no nos extrañe que en una serie de textos, incluso bastante actualizados, lo castellanicen como currículo, ¿eh? Pero nosotros nos vamos a referir a esta acepción. Cuando hablamos de bases epistemológicas del currículum, nosotros vamos a trabajar sobre una serie de elementos pero bien interesantes. Bueno, es la base de todo, ¿eh? Tomamos esta lámina como punto de partida porque es la base y la estructura sólida de una intencionalidad filosófica, ideológica, sociológica. Y cuando tratamos de currículum, pues currículum es eso, es la base de toda una sociedad, de toda una civilización que orienta hacia el logro de un perfil, hacia el logro de un recurso humano con unas características determinadas. Nuestro marco referencial que vamos a caracterizar y también vamos a ampliar los conceptos fundamentales con los cuales nos vamos a referir y a los cuales vamos a utilizar a lo largo de nuestro curso. En este sentido, podemos señalar lo siguiente. El enfoque que voy a darle al curso trabajaría con lo que llamamos consideraciones previas y es qué tipo de enfoque vamos a utilizar. Nosotros vamos a utilizar el enfoque investigativo del currículo. Esto es bien importante porque veremos ahí muchos enfoques y esos enfoques como tal pues nos llevan a un propósito determinado, nos llevan a un producto determinado, pero cuando hablo de que nuestro enfoque en este curso a nivel doctoral es un enfoque es investigativo, tiene toda una acepción, vale decir que parte de los conceptos básicos fundamentales de la investigación. Posiblemente otras concepciones curriculares no parten de la investigación, sino parten de otros enfoques que ya los comentaremos brevemente en la medida que vaya desarrollando esto que tenemos acá. ¿Cuándo se habla de un enfoque investigativo? Bueno, se habla de un enfoque investigativo cuando tenemos un propósito definido. Y en nuestro caso, el propósito definido es tener un proyecto, ¿verdad?, con los pasos que se requieren para hacer un diseño curricular y llegar a un currículo. También hay un enfoque investigativo, lo usamos como enfoque investigativo cuando señalamos que hay una necesidad sentida. Y en el caso del currículum, la necesidad sentida es eso, necesitamos formar recursos humanos para una sociedad determinada con unas características determinadas y para un tiempo que por supuesto tenemos también que definir. Es decir, un enfoque investigativo parte de una realidad y esa realidad es la necesidad de formar recursos humanos con visión de futuro. Por supuesto, cuando hablamos de este enfoque investigativo es porque hay un vacío. Si vamos a hacer un diseño es porque no existe. Puede ser que exista, pero hay que modificarlo. Es decir, entonces entramos en que hay una discrepancia entre lo que necesitamos y lo que se está dando. En el no bien llamado currículum en años anteriores era considerado, por ejemplo, igual a un plan de estudio, pero ese plan de estudio pasaban 10, 14, 7 o 20 años, no se modificaba. Y cuando algunos modificaban ese plan, hablaban de que estaban cambiando el currículum. Sí, estaban cambiando una parte del currículum, el plan, pero hoy estamos hablando de una concepción mucho más amplia.
Nosotros en el enfoque investigativo debemos darle solución, la solución a un problema. Y el problema es la necesidad de formar recursos humanos. Ahora, ¿cómo formamos recursos humanos? A través de la educación. Para ello, nosotros vamos a trabajar sobre la base de la siguiente, digamos, los siguientes aspectos. Primero, debemos trabajar con lo que implica educación, con lo que implica una institución educativa, no importa, amigos y amigas, el nivel. Puede ser nivel de preescolar, de niño, inicial, de educación primaria, puede ser de bachillerato, puede ser de universidad, pero una institución educativa, todas ellas las vamos a necesitar. Y lo que vamos a trabajar es válido para cualquiera de ellas, por supuesto, ajustándonos a la necesidad. Y esa necesidad la determina, por supuesto, la sociedad, sin olvidar que la educación tiene su ciencia y que la sociedad tiene su caracterización y tiene sus bases legales. No olvidemos, todo lo que vamos a hacer a nivel de currículo debe tener una base legal que lo sustente. De lo contrario, no tendría validez. Y si vamos a la institución educativa, pues tenemos que conocerla, describirla, ver su situación actual y ver su situación prospectiva, entendiendo como prospectiva futuro. Es decir, no es solo hoy, sino es prever mañana. Pero este cuadro se nos va a complicar un poquito más por lo siguiente, porque nosotros vamos a trabajar con este triángulo que se acaba de conformar o formar en este momento, vamos a trabajar con valores, vamos a trabajar para la formación. Yo coloco el ejemplo como profesionales, pero puede ser niños, puede ser jóvenes, adolescentes o adultos de acuerdo con el nivel y las características de la institución. Pero vamos a trabajar con un recurso humano que se va a formar con unas características determinadas. Y todo este triángulo se cierra con la palabra clave, mágica, por decirlo así, importantísima para nosotros, que es currículum. Vean cómo la cosa se nos complica. El currículum entonces debe responder a una institución, por un lado, debe responder a la sociedad, evidentemente en el centro, pero también tiene que responder a las ciencias de la educación. Para los que somos maestros, hemos estudiado para educadores, desde todos los niveles, y la experiencia que tenemos en currículum se sintetizan prácticamente todas las ciencias de la educación. Por eso a veces se nos hace complejo cuando no tenemos la formación de educadores, pero sin embargo no es nada complicado porque cada uno de ellos tiene su razón de ser y en nuestro curso lo vamos a explicar. Pero currículum, aquí por primera vez aparece la palabra que estamos viendo es valores. Y valores para nosotros es sumamente importante, lo estoy marcando en este momento, vean esta flechita, valores, porque por lo general en algunos el currículum es para hacer cosas o para memorizar, mientras que valores lo dejamos, se nos ha olvidado. Entonces vean ustedes estos dos triángulos que se cruzan y ahí va a estar parte de nuestro trabajo, pero nuestro trabajo se complica desde el punto de vista epistemológico del conocimiento que debemos tener, por cuanto él requiere necesariamente de formar a un ser humano, a un hombre, una mujer, a un ser humano, formarlo desde el punto de vista de su perfil, lo que está en el centro, ven ustedes en ese rectángulo, ese cuadradito azul, el perfil que puede estar definido por competencias, por indicadores, y eso lo vamos a ver ahora, y que a su vez tendrá un plan de estudio, pero a su vez debe tener los programas analíticos de las asignaturas o los planes de curso. Hoy en día, cuando hablamos de educación presencial, estamos hablando de programas analíticos de asignatura. Cuando hablamos de educación a distancia, y más ahora en este momento, la educación a distancia virtual, se utilizan planes de curso. En el fondo, hay un cambio bastante significativo. Los programas es para actividad presencial, los planes de curso son para actividades o para ambientes de aprendizaje virtuales. Es decir, que hoy en día esto, que ya hace años que lo estamos empleando, pero realmente hoy en día ha tomado fuerza, auge, porque no es lo mismo un programa donde yo tengo los alumnos presentes y que un grupo donde no los tengo presentes. Claro, en nuestro caso los estoy viendo y me oyen, pero hay una gran diferencia en la planificación y ya de una vez debemos dejarlo claro. Que para nosotros, currículum, vean que termina la palabra al final, en ese currículum, aquí en la parte final, vean del triángulo, no lo vemos con claridad, el ser humano, perfil,
Entonces, un currículum va a tener perfil, un plan y va a tener un plan de estudio, planes de curso o programas analíticos de asignatura. Entonces, para nosotros, yo les ruego que desde hoy, cuando nosotros hablemos de que estamos buscando y trabajando por currículum, estamos trabajando con 3 cosas al mismo tiempo, que empiezan por P: perfil, plan y programa, o plan de curso. ¿eh? Ahora bien, de acuerdo con este esquema, nosotros señalamos que existe la necesidad de contar con una concepción curricular actualizada, prospectiva, ¿verdad? Ustedes lo pueden terminar de leer, para que permita contar con un currículum. Cuando hablo de contar con un currículum, insisto mucho en esto, amigos, para que nos podamos entender desde el inicio. ¿eh? Cuando hablo del currículum, no son pedacitos, son las 3 cosas juntas: perfil, plan y programa o planes de curso. Son las 3 P. Es decir, que hoy en día, y un candidato doctoral, cuando habla de currículum, está hablando de las 3 cosas. Por supuesto, didácticamente le vamos a ir comentando y explicando en un orden de perfil, de plan y de programa. No desarrollaremos en este curso los programas, porque esto corresponde a otra asignatura de su estudio, que se denomina diseño instruccional, pero lo dejamos ya enunciado. Por lo tanto, currículum, para nosotros elaborar un currículum que me dé esas 3 P, que son 3 productos, debo tener una concepción curricular y que esa concepción, por supuesto, sea actualizada. Entonces, este cuadro es muy importante, amigos, tenerlo en cuenta, ¿saben? Y lo vamos a ir desarrollando en la medida, pues, que avancemos. Los pasos o los momentos sugeridos, es decir, la metodología. No es ningún secreto, ¿ah? Y quiero compartir con ustedes la experiencia que hemos tenido por años, los estudios realizados, pero yo adopto el enfoque de sistema, lo adopto. Es decir, pero cuidado, lo adopto en cuanto a su teoría original Bertalanffy. ¿Qué implica un enfoque de sistema? Y pongo la palabra clásico. El enfoque de sistema clásico tiene una E de entrada, P proceso, S salida y una F o feedback. Y vean que las flechitas se van tocando. La entrada lleva el proceso la salida baja para el feedback y ese feedback nos vuelve a llevar a la entrada. Sí, si nosotros estuviéramos en una fábrica que debemos producir, ejemplo, cajas, ¿verdad? La entrada, pues el material, la materia prima, el proceso industrial para hacer la caja, la salida, las cajas en sí, en serie. Y el feedback es ver si la caja tiene la dimensión, la textura o el color adecuado. Y si no es así, volvemos a la entrada y lo ajustamos. O sea, yo adopto el enfoque del sistema, perfectamente válido, científicamente válido, como proceso. Pero cuando voy al currículum, cuidado, porque cuando voy al currículum, esas letras sí me van a cambiar enormemente. Y vean ustedes la gran diferencia. En un diseño curricular, la base epistemológica más importante y fundamental es el enfoque que sustenta el diseño curricular y su producto llamado currículum, es el enfoque de sistema, perfecto. Pero el enfoque de sistema entendido como, en primer lugar, el perfil, la S, que anteriormente era la salida. Vean, pero para nosotros, lo primero que nosotros debemos tener bien claro es perfil. En segundo lugar, el plan con su respectivo programa. La E, que está al final de un enfoque de sistema, es el requisito, los requisitos de ingreso. Y la F de feedback es lo que vamos a mencionar como, más que feedback, o sea, una información o retroinformación al final, es durante el proceso. Y aquí el cambio fundamental para uno diseñar el currículum. ¿Por dónde comenzamos? Por la salida. ¿Por dónde comenzamos? Por el perfil. Ese es lo primero. Y es lo que vamos a tratar de tener claro en el día de hoy, tener claro el perfil. Y lo voy a adelantar. Perfil es el recurso humano que requiere una sociedad y que va a ser formado a través de la educación en un sistema educativo y en la modalidad que esa institución tenga. Después que tengo el perfil, lógicamente yo me voy para el plan de estudio. Hace algún tiempo, unos elaboraban el perfil, otros el plan, otros los programas. Hoy tenemos que señalar algunas pautas donde están estrechamente ligados. El plan surge del perfil y es consecuencia del perfil. Igualmente, bueno, para la entrada al curso debe haber requisitos.
Y la F, que lo señalamos aquí debajo del plan, ¿verdad? Que es proceso, es un verdadero proceso que dura 3 años, 4 años, de acuerdo con la duración de la carrera o de los años de primaria o preescolar. Hay un seguimiento que es la supervisión. Para nosotros eso es fundamental. Ahí tienen las letras en la parte inferior donde está la explicación o la denominación, la S perfil, que es la denominación clave con la cual vamos a trabajar, los planes y programas, la P, la E, vamos a trabajar con los requisitos de ingreso, que no solo es del alumno, es también de los docentes, es también de la escuela, de la institución, los requisitos, lo que se requiere para que funcione. Y por último, la que llamamos la supervisión, que es continua. Es decir, es continua, es una evaluación formativa de ese proceso para verificar que los aprendizajes se den. Entonces, si volvemos atrás, en un segundito, yo quisiera que este es el enfoque de sistema, muy bien, pero quisiera compartir con ustedes que hablamos claramente, sí, nuestro enfoque es el enfoque de sistema, no clásico, sino que está ajustado de tal manera que le demos el orden que le corresponde al currículum en sí, que es la lámina siguiente. Ahora, pasemos a la otra lámina para que ustedes vean. Así sería un ejemplo de un modelo de una institución. En este caso es real de una institución, la cual soy rector en Venezuela, y bueno, ese es el modelo. Un modelo donde hay una E de entrada, un P de proceso, S de salida, y esa R que realmente es realimentación o feedback, o sea, que realmente es o de supervisión. O sea, es un enfoque de sistema, pero vean, está como al revés, ¿verdad? A lo que estamos acostumbrados. No olvidemos esto, que en currículum empezamos por la salida, lo que queremos obtener, lo que deseamos lograr. Y eso se denomina perfil. Y ese nos vamos a centrar hoy un poco. A propósito de modelos, después de terminada esta explicación, queda también para esta clase un video donde hay una serie de un congreso internacional sobre modelos educativos para una modalidad a distancia de varios países. Entonces, por favor, lo estudian, ustedes lo ven, no requieren mi explicación porque cada institución lo va explicando y eso es para una asignación, es decir, para comparar, para ver los modelos, qué características tienen, ¿verdad? Pero continuemos. Enfoques curriculares, es decir, maneras de enfocar el currículo. Yo quisiera detenerme aquí en estas dos palabras claves. En una modalidad presencial, yo diría clásica, y no por clásica significa mala, porque la mayoría de nosotros fuimos y somos producto de enfoques clásicos presenciales, y no significa malo, lo que significa es que ha evolucionado por el uso de una cantidad de elementos y de instrumentos y de tecnología que no la podemos olvidar. Pero todos los diseños curriculares, desde que aparece la expresión currículum y sus variables, ¿verdad? Tiene dos grandes enfoques. El primero es el enfoque unidireccional. Es decir, es aquel enfoque donde solamente existía el plan de estudio. Y los que tenemos ya algunos años, nosotros fuimos y somos producto de un plan de estudios que tuvimos que aprobar. A nosotros nunca nos hablaron de un perfil, que qué se quería de nosotros, sino usted tiene que aprender esto. Usted tiene que repetir esto. Usted tiene que memorizar esto. Usted debe hacer esto. Es decir, en cada asignatura a lo largo de todos los años que estudiamos, ese plan de estudio era unidireccional, porque la única dirección que había era cognoscitivo, era academicista y era aprender lo que teníamos que ver en cada una de las asignaturas. Y la aprendíamos bien, ¿eh? Y teníamos que aprenderlo bien, si no, no aprobábamos. Punto. Pero ¿qué ocurre? Que en la medida que fue avanzando la educación con sus ciencias, aparece el enfoque bidireccional. El enfoque bidireccional predomina en la mayoría de nuestros países. Estoy hablando de nuestra América en general, ¿verdad? Entonces, todo nuestro continente prácticamente en este momento, mucho de África también, y todavía algo de Europa, no me meto en Oriente, ¿verdad? Pero en lo que acabo de mencionar, el enfoque bidireccional ha predominado por muchos años. Y los más jóvenes realmente han sido, digamos, como consecuencia, y son productos, por llamarlo así, de enfoques bidireccionales.
¿Qué significa esto? Que había un perfil definido y un plan definido. Es decir, un grupo de expertos definían el perfil por la necesidad de formar un recurso humano con una característica y otro grupo definía el plan. Y se suponía, un supuesto básico de la investigación, que aquel que aprobara este plan alcanzaba este perfil. Ese supuesto básico no era demostrable, porque unos elaboraban el perfil sobre la necesidad sentida y otros elaboraban el plan sobre la experticia como, bueno, docentes, expertos en esas asignaturas. Pero nunca se veía la articulación entre los dos. Primer problema que tenemos que resolver, un diseño curricular y el currículum debe estar articulado entre sí. Eso es muy importante. Articulado significa que todas las asignaturas que estén en el plan deben articular y deben corresponder al perfil. Al revés, si el perfil dice A, en el plan de estudio debe estar la A. Si el perfil dice iniciativa, en las asignaturas debe estimularse la iniciativa. Si en el perfil dice aplicar leyes, en las asignaturas debe estar alguna asignatura donde apliquen leyes. Son ejemplos que le estoy colocando. Pero en el enfoque unidireccional, obviamente no está. En el enfoque bidireccional, obviamente, están los dos pilares, el plan y el perfil, pero no están articulados. Eso sería un ejercicio bien interesante que algunos candidatos doctorales, cuando ya van para tesis, hacen ese trabajo para demostrar que tiene la articulación o no un diseño curricular. La mayoría no lo tiene porque obviamente fue diseñado por concepciones y enfoques curriculares que no pedían la articulación, sino que se daba como un supuesto básico. Ahora bien, en este momento nosotros nos inclinamos por la teoría investigativa. Y la teoría investigativa significa ya parte de lo que hablamos antes, partimos de una necesidad, esa necesidad nos la determina ese contexto social, ese marco legal, todo eso es lo correcto, ¿no? Sin embargo, la teoría investigativa tiene su metodología y tiene enfoques. Los enfoques actuales de la teoría investigativa del currículum se llaman tridimensionales y multidimensionales. Nosotros nos vamos a centrar en el enfoque investigativo, claro está, para tener un currículum sobre la base de un enfoque tridimensional. Hablemos de no direcciones, sino dimensiones. Las direcciones salen y parten posiblemente juntas, pero se van separando. Las dimensiones se van cruzando. Ahora les voy a mostrar, vamos a hacer un ejercicio en una maqueta que voy a utilizar donde podamos ver eso, cómo se da esa integración, como síntesis, ¿verdad? Muy bien. Modelo. El modelo es la síntesis de una teoría y yo lo denomino de control y ajuste permanente. Es decir, el currículum requiere un mantenimiento continuo. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Si nosotros tenemos un carro, ¿verdad? Un automóvil nuevo de agencia, está perfecto y debe estar perfecto. Pero si seguimos con él rodando, bueno, va a llegar un momento donde pues la gasolina hay que ponerla, ¿verdad? El aceite hay que ponerlo, pero también hay que revisar todo. Y esa revisión significa ajustarlo permanentemente porque de lo contrario pues nos quedamos con un carro inservible. Pues el currículum le ocurre lo mismo. Debe ser llevado, debe ser supervisado, debe ser controlado en buen sentido, lo digo, para que poderlo ajustar permanentemente. Les informo, en el caso de la Unión Europea, cada 6 meses, hablemos de un semestre, se revisa el plan de estudio. Nosotros pasamos 1 año, 2 o 3 para revisarlo. Esto significa que están al día y que el currículum nos obliga a tener una asignatura, un plan, un perfil y unos materiales actualizados que sirvan para hoy con visión de futuro. Igual que todas las ciencias evolucionan, pues las ciencias de la educación y el currículum ha evolucionado. Por eso de allí es de ajuste permanente. No es estático como en la mayoría de las teorías anteriores, pues lo utilizan como algo estático. Nosotros debe estar actualizado y prospectivo. Bien.
Bueno, lineamientos operativos, ya lo comenté, vamos a trabajar con la teoría investigativa del currículum y de la instrucción y de la evaluación. Porque evidentemente el currículum me va a dar perfil, bien, me va a dar el plan, bien, me va a dar los programas o planes de curso, pero esto también se denomina instrucción. Por eso lo coloco allí, de la instrucción. La teoría investigativa abarca el currículum como un todo, la parte instruccional y la más importante, la evaluación, evaluación de los aprendizajes, porque de alguna manera debemos verificar que la persona, que ese ser humano está logrando los cambios que deseamos. Bien, sigamos. Podemos observar, bueno, también vuelvo siempre a estas estructuras interesantes que llaman la atención a todos, y la fortaleza que aún esto persiste. Pero yo no sé si pueden ustedes observar, esto me ocurrió estando en Lima, en la Universidad de San Marcos, dando este curso, pero presenté esta lámina como un homenaje que siempre hago al país o a los países cuando me ha tocado visitarlo. Y presento esto. Y ellos me dicen, y yo estoy hablando de perfil, porque es lo que vamos a hablar ahora, el perfil. Y ellos me dicen, ese grupo de profesores, ya también nivel doctoral, a quienes le está dictando el curso, me dicen, pero doctor Castro, fíjese que ahí hay un perfil. Yo no lo había visto, ¿no? Y traten ustedes de seguir con la flechita, observen esta figura, esta montaña que está detrás de la ciudad de Machu Picchu, observen esta figura, vuelvo a empezar, parece que fuera la frente, ojo, la nariz, un poco la boca, mentón, y si es así, ellos dicen, caramba, un poco de imaginación, este es un perfil, pero un perfil de una persona que está viendo hacia el cielo. Posiblemente pues sus creencias así lo determinaban. Pero esto no es sino una especulación y un comentario que hago porque no es solo lo importante, la ciudad y su estructura social, sociológica, étnica, religiosa, sino también que para ellos tenían bien claro el tipo de hombre de ser humano que requerían. Y casualmente en esta figura pues se observa esto que yo llamo también perfil. Pero esto no es lo importante. Esto es una anécdota nada más para compartirla con ustedes. Entonces, vamos ahora a teorías curriculares, el currículum y su evolución. Debo señalar que lo primero que aparece en el currículum es un autor denominado de apellido Bobbitt, después Tyler, pero ellos cuando hablan de currículum, lo que están hablando es de programa de asignatura. Y eso hoy es un componente, pero para ellos ese fue el primero. Currículum era igual a programa. Modelo de Tyler, modelo Bobbitt, que fue el primero en utilizarlo. Ustedes lo buscan en la bibliografía y todavía hay algunas personas que cuando hablan de currículum se refieren al programa de una asignatura, que no lo descartamos, pero para en la evolución ese fue el primero. El segundo, el plan de estudio. El plan de estudio, el tercero, el perfil. O sea, es el orden en que las teorías curriculares han ido evolucionando. Eso significa para nosotros algo bien, pero bien importante, ¿eh? Que actualmente en el currículum, lo primero que nosotros debemos tener claro es que el currículum me va a dar productos y los productos van a ser, lógicamente, los productos van a ser perfil, plan, programa o planes de curso. Pero los productos responden a niveles del currículum, nivel macro, nivel meso, nivel micro. Es decir, estos términos los voy a usar con bastante frecuencia, ¿saben? Perfil me estoy refiriendo al nivel macro. Plan de estudio, el nivel meso, el nivel micro, los programas. El orden en que les presenté el primer grupo, vean que está invertido. Evolucionó el currículum primero por programa y por último por perfil. Hoy en día al revés, perfil, plan y programa. Los tres estrechamente articulados entre sí. Si no tenemos lo que se llama validez interna, externa y total, el currículum no tiene sentido, no es válido. Eso es bien importante para nosotros, que no solo tener los tres productos, sino que estén articulados entre sí. Bueno, yo estoy hablando de educación como un fenómeno social, consciente, intencional, que realmente pues debemos manejar, que se utilice y se administra la educación y se logra ese fenómeno a través de las ciencias, y el diseño curricular es una estrategia de planificación. ¿Para qué? Para formar recursos humanos. Esa estrategia de planificación, que estoy sintetizando, tiene sus niveles, el nivel macro, nivel meso, nivel micro,
que es prácticamente la repetición de la lámina anterior. Y por supuesto, el enfoque curricular, estamos hablando de una salida primero, proceso, entrada, y el contexto, que es el contexto social donde nos vamos a desempeñar o donde nos vamos a desenvolver. Esto con calma ustedes lo van a ir viendo porque todo esto es grabado, se sube a la plataforma para que lo puedan ver con calma y estudiarlo. Y lo más importante, aquí entramos ya en algo que es vital para nosotros. Estoy hablando del perfil, de un enfoque tridimensional, y ese enfoque tridimensional del currículo habla del perfil, y el perfil como tal, este perfil que tenemos aquí, se divide en indicadores alfa, beta, gamma y delta. No se preocupen, son siempre en letras griegas, ¿eh? Ahora, el alfa se refiere al ser, a todo esto. El beta, al haber, HC. El gamma, conocer. Y el delta, las experiencias previas o competencias previas adquiridas. ¿Qué buscamos en esta síntesis de este perfil actualizado? Un profesional de manera integral. Esto es bien importante, por favor, vean esto, estudienlo, porque lo vamos a trabajar en las próximas sesiones con bastantes detalles. Repito, importante esa lámina, toda, pero esa en especial. Ahora, en los próximos encuentros se desarrollará el procedimiento metodológico, ¿no? Pero quisiera mostrarles ahora una síntesis del perfil, porque recuerden que estamos trabajando con tiempos que son finitos, ¿ah? Y el tiempo se me va a agotar realmente y quisiera presentarle una maqueta, ¿verdad? Y dejamos en esa lámina las tareas que hay que realizar. Vamos a intentarlo, ¿ah? Bueno, observen esto que les estoy mostrando en este momento, ¿ah? Como síntesis. Todo esto es la base sociológica y las bases legales de una sociedad determinada. Esta es la que tenemos que meternos, investigar qué necesidad. Y esta necesidad va a ser el currículum, que es este arito que tenemos aquí que les estoy mostrando en este momento. ¿Lo observan? Pero ¿qué ocurre? Ya les acabo de hablar de algo que suena un poco extraño. Indicadores alfa, beta, gamma, delta. Bueno, veamos. Los indicadores alfa son todo lo que tiene que ver con el ser. Los indicadores beta tienen que ver con el hacer. Entonces, ¿qué ocurre? Yo tengo por un lado indicadores alfa, observen, indicadores alfa, tengo por otro lado los indicadores beta, y yo tengo que buscar la manera de que ellos calcen, pero ese calzar lo que va a significar para nosotros es muy importante, es buscar la palabra que se denomina articulación, que deben estar realmente definidas. Estoy tratando de armarlo en este momento para que ustedes observen que el perfil está conformado por indicadores alfa, indicadores beta. Esto está en movimiento, continuo movimiento. Es una maqueta, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Que nosotros en currículum tenemos que investigar cuáles son los indicadores que están aquí, cuáles son los beta, cuáles son los alfa, cuáles son los gamma. Gamma son conocimientos, pero tengo que buscar la manera, que no se nos puede olvidar, de que esta figura calce con lo que estamos buscando. Y vamos a ver si lo debemos lograr. Tiene que calzar exactamente con esto. Es decir, nosotros tenemos que buscar la manera que un currículum entendido, como lo hemos hablado hasta ahora de esta figura, el currículum con unos indicadores alfa que lo envuelven, están dentro, con unos indicadores beta, pero sobre una base legal que lo sustenta. Esto, en síntesis, es lo que tenemos que estudiar nosotros en nuestro curso. Cómo hacer y lograr esto. En los próximos encuentros desarrollaremos todo el proceso metodológico que representé en esta maqueta y que volveré a utilizar, pero otras maquetas para sintetizar. Bien, ya para cerrar esta primera parte, me gustaría que viéramos que, bueno, hay unas asignaciones. La primera asignación es ver el video que hoy mismo ya se sube todo esto en plataforma, ¿verdad? Para que ustedes lo tengan sobre los modelos institucionales de un congreso internacional. Allí es realmente hacer un ensayo, una cosa muy pequeñita, sobre las bondades de la educación a distancia virtual, porque lo que hablan allí realmente son un enfoque a distancia. Y el segundo, el PowerPoint sobre filósofo. Es muy importante la filosofía. Y allí tienen un esquema y un material bastante largo, bastante fastidioso, se los digo, bastante fastidioso, pero sumamente importante.
y centren su atención, por favor, en las dos corrientes más importantes para todo nuestro estudio, la corriente realista y la corriente idealista. Y en nuestro próximo encuentro comenzaré por hacer algunas preguntas sobre estos indicadores para continuar desarrollando lo que implica el perfil, el plan, los programas y el currículum en sí. Y seguimos en contacto. Un abrazo. Encantado de estar con ustedes. Hasta pronto.